Bueno, yo me llamo Joaquín Gómez Camacho, mi seudónimo es Guillermo del Madroñal, por mi abuelo, que también lo era, Guillermo del Madroñal. Bueno, aquí estoy mostrando un libro que yo, antes de jubilarme y quedé solo aquí en la casa, mi mujer se retiró al pueblo con mis hijos para la escolaridad y yo me quedé aquí solo. Entonces, como no tenía con quién hablar ni dialogar, eché mano a mi cabeza y sacando de mi memoria relatos, hechos que pasaron en Cieza, en la guerra anterior, posterior, costumbres, y todo es real. Pues yo empecé a escribirlo, no solo con fines lucrativos, sino para dejar constancia, porque yo desgraciadamente no pude pisar una escuela. Yo nací aquí en el campo en el 1923, mi padre sabía un poco, pero en aquellos tiempos no había escuelas en los campos y era muy difícil la escolaridad. Además no había medios de locomoción, no había ni bicicleta. Y yo pues aquí en el trabajo del campo con mi padre siempre aferrado al trabajo agrícola, ayudándole a él, porque era el mayorcico de 4 hermanos, ayudándole, y aquí pues no había otra cosa que el ganado, las mulas y todas esas cosas. Y yo al quedarme solo, que no tenía con quién hablar, no teníamos compañía nada más que el perro y el gato, pues pensé de escribir y dejar constancia de todo lo que sabía, hasta que cierto día pues una persona me aconsejó de formar un libro para dejar constancia de que un hombre analfabeto que no pisó la escuela se puede llegar a escribir historias y relatos sacados de mi cabeza, despensa de memorias. Y yo pues me siento orgulloso de dejar constancia cuando yo me muera de que este libro, que se ha extendido incluso al extranjero, porque ha llegado hasta Alemania, Dinamarca, Francia, Toulouse, Molina del Segura y varios pueblos, Guadalajara, y estoy muy contento con este libro. Cantidad de vecinos de Cieza me lo han comprado, me lo han adquirido, y aquí van relatos muy curiosos, todo es real. Aquí no va política, ni moralidad, ni picaresca, lo puede leer cualquier criatura de corta edad, no lleva maldad ninguna. Pero yo estoy contento con mi libro y como seudónimo le he puesto La Piedra del Gallo en memoria de mi abuelo, La Piedra del Gallo, la célebre Piedra del Gallo. El madroñero, porque hay en la finca, por eso viene el nombre del madroñal, hay un madroño ya milenario que persiste todavía en la finca, y claro, esto se llama el madroñal por eso, y yo soy Guillermo, el del Madroñal, me conocen en todo Cieza. Y esta piedra tiene una pequeña historia divulgada por mi abuelo y mis padres y actualmente yo, que ya soy la 4ª generación en la finca del Madroñal. Esta piedra se denomina la Piedra del Gallo porque en el 1909, como se ve aquí grabado en la piedra, mi abuelo por las mañanas tenía por costumbre dar una vuelta por las viñas, la mayor producción de la finca, de uva de vino, a dar una vuelta por si había habido robo de uva o etcétera. Entonces, una mañana vino a descansar aquí, porque él se hallaba un poco enfermo, fue a descansar aquí sobre la piedra esta. Pero cuál no sería su sorpresa que antes de llegar había un gallo que había pasado aquí la noche. Mi abuelo se sorprendió porque las casas, las más cercanas, estaban a 1 kilómetro. ¿Cómo aquel gallo había venido allí? Y se había librado de las garras de una zorra. Pero se llegó a la conclusión que a menos de 70 metros de esta piedra hay una senda ya casi en ruinas que parte del término de Cajitán de Mula hacia Abarán. Y por aquí pasaban arrieros, viandantes, recoveros, y se llegó a la conclusión que ese gallo por la noche fue escapado de alguno de los recoveros que transportaban animales, se les escapó y como era de noche no pudieron encontrarlo y el gallo se refugió aquí y aquí pasó la noche sobre la piedra. Y como era su costumbre, por la mañana pues comenzó a cantar. Pero desde entonces, pues ya por la familia y los vecinos, la Piedra del Gallo, la piedra donde ha cantado el gallo, y la Piedra del Gallo es que sigue todavía con ese seudónimo de la Piedra del Gallo, y ya la conocen vecinos y algunos viandantes y todo eso. La piedra tiene aproximadamente alrededor de 3 toneladas y se halla a la entrada de la finca del Madroñal, a la izquierda, en el camino, a unos 50 o 60 metros de la propiedad. Pues ahora voy a explicar una costumbre que había en la huerta de Cieza,
mayormente en toda la huerta baja, que se sembraba mucho panizo, maíz, había una costumbre muy curiosa y muy divertida. Resulta que el panizo que se recolecta en noviembre y diciembre, como todos los huertanos sembraban mucho panizo, porque además es un cereal panificable, o sea, para hacer la gachamiga dura, la típica gachamiga dura, y el pan de revuelto con harina de panizo y de trigo, se sembraba mucho. Y cuando llegaba en esos meses de coger las panochas, se llamaba despanochar, que era arrancar la panocha de la mata. Pero a lo que voy es que en el vecindado del caserío, del paraje, donde habían varias casas, se ayudaban los vecinos unos a otros a recolectar el panizo. Y por la noche, el panizo, a la luz del carburero o de un candí, se desperfollaba. Desperfollar es quitarle la capa a la panocha. Entonces acudían los mozos jóvenes, muchachas y muchachos jóvenes, acudían a la casa aquella a ayudarle al señor aquel a desperfollar el panizo, porque había una costumbre muy chocante. El panizo, no sé por qué, era una cosa que no se ha podido especificar aún por lo que fue, una cosa rara. Salían algunas panochas, era panizo blanco, pero salían alguna que otra panocha roja totalmente, como un semáforo. Entonces, el que sacaba, le salía una panocha de aquella desperfollando, lleno de alegría, se levantaba, mostraba la panocha y tenía opción de darle un abrazo a una joven a la que él le simpatizara. Igual podía hacerlo ella con algún joven. Pero había también una ley. Si alguna de las muchachas que habían allí tenía novio, no podía tomar parte en el desperfollo de quitar la hoja, porque si se tomaba parte, no podía evitar de que cualquiera de los mozos de allí le diera un abrazo. Entonces venía la reyerta entre el pretendiente y el novio y todo eso. Esa permanecía de espectadora, solamente mirando. Y aquello tenía hasta su picardía. Había quien, al sacar la panocha roja, la mostraba en público a toda la jerarquía que había allí de jóvenes y mayores, y la dejaba caer al suelo. Entonces otro que había al lado, que era un pillo, cogía la panocha rápidamente en aquel bullicio, la escondía, la ocultaba debajo de su silla, y a los pocos minutos sacaba la panocha mostrando como que él le había salido una panocha, y con aquella misma daba un abrazo a una joven a la que él le gustaba, le simpatizaba, que ellas no se podían negar, porque para eso habían tomado parte en el desperfollo. Lo mismo podía hacerlo ella a un simpatizante, a un muchacho que le gustaba, como el muchacho a una muchacha joven, vecina o como fuera, de darle un abrazo. Ese era el premio. Y luego ya venía la parte terminaban ya la velada ya muy tarde, había un poco de baile, un poco de distracción, y aconsejándole al dueño que otro año que sembrara más panochas coloradas para que hubiesen más abrazos. Y uno de los juegos que hacían, que era muy divertido, era colgar una sartén del ojo en el techo, en una parte de la casa, con un hilo, y en la parte trasera o culo de la sartén pegar una moneda de 50 céntimos de plata o una peseta, según, con un pegamento fuerte que se llamaba pez. Entonces los concursantes se le ataban las manos a la espalda con un pañuelo y con los dientes intentaban despegar la peseta o la moneda del culo de la sartén, que claro, era dificilísimo, porque la sartén, mediante el hilo, se balanceaba constantemente y aquello era una risa estrepitosa, porque sus caras parecían ogros, la sartén para un lado y para otro y nada, no había medio de poder despegar la peseta, a no ser que algún concursante fuera con una dentadura demasiado saliente y pudiera despegarla. Pero aquello era la diversión más grande que había, de ver a aquellos muchachos con las manos en la espalda, intentando en el culo de la sartén y la sartén balanceándose desde el techo y no podían arrancar la moneda.